Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si el profesor me pide que calcule el límite de toda esta expresión algebraica? ¿Un cociente de qué? Un cociente de polinomio. Ahora, yo me voy a poner a graficar cuál sería la gráfica de este cociente de polinomio para ver cuando yo me acerco a 5 por derecha o por izquierda, hacia dónde se va el valor de i de toda esta función. No, una locura. Entonces, ¿qué hago? Lo calculo algebraicamente. ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Primero, ¿qué hacíamos? Reemplazaba el valor del límite, no el valor del límite, sino el valor hacia donde tendía el valor de x, es donde en la expresión. ¿Y esto qué me va a quedar? 5 al cuadrado menos 13 veces 5 más 40 dividido, abajo ¿qué me queda? 5 al cuadrado menos 21 veces 5 más 80. Si ustedes calculan esto, le va a quedar 25, 13 por 15, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5 y 1, 6, menos 65 más 40 sobre 5 al cuadrado, 25, 21 por 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 105 más 80. Si ustedes resuelven esto, lo hagamos aquí abajo. 25 menos 65 menos 40 más 40, arriba les queda 0, abajo 25 menos 105 menos 80 más 80, 0. Me quedó 0 sobre 0. ¿Y eso cuánto me da? 0. No, falso. 0 sobre 0 es otra indeterminación matemática. Es decir, no es que el profe Jerez no sabe cuánto es 0 sobre 0. Ningún matemático del mundo sabe cuánto es 0 sobre 0 hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando no se conoce algo en matemática, se llama indeterminación matemática. Hay un montón de indeterminaciones matemáticas. Esta es una de esas. Por lo tanto, fíjense en qué problema nos metimos. Yo quiero calcular el límite de una expresión donde yo reemplazo el valor de x en la expresión y llego a una indeterminación matemática. 0 sobre 0. ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es factorizar las expresiones algebraicas. Factorizarlas y ver si puedo llegar a salvar esta indeterminación matemática. O sea que, ¿cuál sería el concepto para calcular el límite? Una vez que yo tengo la expresión de la función, reemplazar el valor que a mí me están pidiendo dentro de esa expresión y ver qué obtengo. Si llego a un número, listo, ya está, ese es el límite. Ahora, si llego a una indeterminación matemática, ahí hay que empezar a trabajarla algebraicamente. Entonces, fíjense la diferencia de los primeros videos donde calculábamos el límite de, profe, qué tontera, pasemos otro ejercicio. Ahora ven que no es tan así, donde esto se empieza a complejizar un poquito y hay que empezar a trabajar algebraicamente. Ahora usted me dice, profe, ¿pero qué significa trabajar algebraicamente? Factorizar las expresiones. Factorizar viene de un concepto de expresar como producto de factores estas expresiones algebraicas. Pero profe, ¿cómo se hace? Y bueno, es un tema que ustedes ya vienen manejando desde el segundo del ciclo básico. Cuando el profesor Soria, me parece que tenían ustedes, les decía factorizar el siguiente polinomio. Factorizar, ¿de dónde venía? Factor común, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrado, suma o restas de potencia de igual grado. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso se aplica aquí. Pero como estos son expresiones
cuadrática, podemos utilizar el tema que repasamos en el primer trimestre, que era funciones cuadráticas. Entonces yo lo que tengo que hacer es a esta función cuadrática expresarla en una de sus tantas expresiones, que es expresarla como producto de factores. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Utilizar cualquier método para llegar a expresar esto como producto de factores. Uno de los métodos, ¿cuál era? Encontrar las raíces. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y ahí obtengo las dos raíces de esta expresión algebraica, porque yo le voy a aplicar la fórmula cuadrática a esta expresión algebraica para encontrar sus raíces, y después aplico la fórmula cuadrática para encontrar las raíces de esta expresión algebraica. Es decir, se trabajan por aparte esta expresión y esta expresión. Entonces, primero vamos a trabajar la expresión numerador, que está aquí. Donde A cuánto vale 1, B cuánto vale menos 13 y C cuánto vale 40. Entonces aplico esos tres valores aquí, y llego a obtener, el valor del x1 y el x2, que estas son indistintas. ¿Qué significa que sean indistintas? Hay alumnos que para ellos este es el valor x2 y hay otros alumnos que para este es el valor x1. Eso es totalmente indistinto, puesto que no interesa a quién le dé x1, a quién le dé x2, basta que estén las dos raíces y ya está. Para el segundo polinomio denominador, hago exactamente lo mismo. Vuelvo a calcular el valor de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, donde a cuánto vale 1, b vale menos 21 y c cuánto vale 80. Reemplazo esos valores en la fórmula cuadrática, y obtengo los dos valores. Raíz 1, 16, raíz 2, 5. Profe, a mí me da al revés. No interesa, están las dos raíces, listo, se acabó el ejercicio ahí para factorizar. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿cómo yo a esta expresión la escribo como producto de factores? Entonces, ¿cómo la escribo? Y me quedaría límite cuando x tiende al valor 5 de la primera expresión, que esta que tienen aquí, yo la escribo como producto de factores, y esto me va a quedar x menos el valor de x1, x menos el valor de x1 por x menos el valor de x2, y abajo de nuevo x menos el valor de x1 por x menos el valor de x2. Esa era la expresión general, o mejor dicho, la expresión general de una expresión factorizada, es decir, yo factorizo o escribo como producto de factores tanto el polinomio numerador como el polinomio denominador. Lo único que tengo que hacer acá es reemplazar los valores. Entonces, para el polinomio numerador, el x1 valía 8, por lo tanto esto me queda x menos 8, y la raíz 2 valía 5, por lo tanto esto me va a quedar x menos 5. Y en el polinomio denominador, la raíz 1 valía 16, por lo tanto esto me queda x menos 16 por la segunda raíz valía 5, por x menos 5. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo rápido esto? Pues son temas de revisión nada más. Yo no le estoy explicando un tema nuevo. Estamos repasando tanto factorización de función cuadrática como representación de esa expresión en función cuadrática. Y yo llego a esto, fíjense, llego a un producto de factores sobre otro producto de factores, donde este factor se va a anular con este de aquí arriba. Se anulan entre los dos, y esta expresión fea
agarra y queda reducida al límite cuando x tiende a 5 de x menos 8 sobre x menos 16. ¿Por qué queda así? Porque estas expresiones se factorizan. ¿Y por qué puedo factorizar estas expresiones? Porque x no vale 5. X tiende a 5. Porque cualquier profe, cualquier persona que entienda de matemática puede decir tranquilamente, pero acá esto no se puede simplificar porque esto se haría 0 y esto también sería 0, por lo tanto estaría factorizando una indeterminación matemática. Pero no se olviden ustedes que estamos hablando del concepto de límite, donde x no vale 5, se acerca a 5 tanto como yo quiero, pero no vale 5. Por lo tanto, esto se va a acercar a 0 y esto se va a acercar a 0, pero nunca va a valer 0. Por lo tanto, yo las puedo simplificar y llego a esta expresión matemática. Y ahora fíjense qué tontera. Reemplazo el 5 aquí y me queda 5 menos 8 dividido 5 menos 16. 5 menos 8 menos 3 sobre 5 menos 16 menos 11. O sea que este menos se va con este menos y esto me queda 3 sobre 11. Y exactamente ese es el valor del límite cuando x tiende a 5 de toda esta expresión matemática que parecía horrible, llega a ser 3 onceavos. Fíjense cómo se trabaja para llegar a encontrar un límite de algo que inicialmente me daba indeterminado. Todo ese chorizo que yo hice en el pizarrón lo hago solamente para encontrar el valor del límite cuando x tiende a 5 de toda esa expresión matemática. ¿Estamos? Bien. Otro ejemplito que les acabo de resolver para que no tengan absolutamente ningún problema en realizar el trabajo práctico que tenemos que hacer ahora.